Bien, buenos días a los que ya entraron, a los que están aquí. Bueno, a usted ya les dije buenos días varias veces. O no sé si ni los saludé, no, creo que solo platiqué. Buenos días, pues no sean resentidos. Bueno, vamos a estrenar contenido. Les cuento ya en la casa que los que están aquí en presencial, todos andan a separata nueva. Yo estoy contento porque de hecho yo no me acordaba y ellos me acaban de decir, mire, y vamos a ocupar la separata nueva, y yo les dije que sí, que vamos a ocupar la separata. Así que si están en la casa y no sabían que había separata nueva, pues hoy la vamos a usar, hoy vamos a empezar a usarla. Vean, la función de la separata es básicamente un apoyo teórico extra, porque se explica en la clase, pero para evitar aquello de quiero copiar todo eso, ya está una separata que ampara la teoría. Ahora, yo sé que a veces escribo cosas que no están en la separata, pero regularmente les pito y les digo, miren, esto no está, esto es de ahorita, o sea, se me acaba de ocurrir y no lo puse o no lo tomé en cuenta. Así que, bueno, vamos a ver cómo resulta esto. Hay 12 conectados más, son bastante más, son 6. Este es lo más que yo he tenido en una sola aula este año. 6. ¿Oh? Claro que sí. Y no solo porque son mayoría, sino que voy a darles el punto por el hecho de haber traído la separata. Pero solo por cuestión de formalidad, ustedes sacan la separata y yo ahí voy a anotar más un punto. Solo es formalidad, nada más. Ya. En la separata le voy a poner ahí más 1. Y si quieren en el examen de periodo, Bueno, estamos, prácticamente, casi estrenando la semana. Para ustedes, si es el primer día que viene en la semana, porque el lunes se está celebrando la mamá. Espero que le hayan celebrado algo. Y yo sé que, fíjense que extrañamente yo a esta edad, a la que tienen ustedes, tenía más plata de la que tengo hoy, porque me gustaba ahorrar a mí, porque mi mamá me daba para, a mí no me lo daban a la semana, me lo daban por día para comer, yo viajaba en busito, ¿no? Las tecnologías de microbuses no existían, o sea, yo o era en bus o era a pie, pero estaba demasiado lejos. Entonces me daban para los pasajes, me daban para la comida y me sobraba un poco de dinero porque era así como que para imprevistos o algo así. Yo no tenía que pedir para fotocopias o algo porque ya estaba dentro de mi presupuesto diario. Y yo siempre he comido bastante. Y aunque yo comía bastante, siempre me sobraba pisto. Era bien cuidadoso y me iba sobrando dinero. Entonces, yo siempre andaba pisto. Y por eso les digo que tenía más plata que después que empecé a trabajar. Porque luego empiezo a trabajar y no me alcanzaba pisto. Yo no tenía pisto nunca. Luego sí me estabilicé, pero después uno tiene hijos y esas cosas, entonces otra vez ya no tiene pisto. Entonces, la verdad es que las mamás son las que más se dedican a que ustedes tengan lo necesario. Yo no sé cuál sea el caso de ustedes, pero a veces con las mamás que pelean más porque se parecen más a ella. Fíjense bien a quién se parecen más, si a su papá o a su mamá, y con él es que discuten o con ellas que discuten más. Estoy hablando de personalidad, de carácter, o sea, a quien se parece más es con que más rollo tiene uno. Pero aún así, las mamás siempre están pendientes. Imagínense, mi mamá ya tiene hijos viejos, la hija más chiquita que tiene, ¿cuánto tiene? 22 creo, 22 años. Pero para ella son niños, ¿sí? Y cuando nos reunimos todos, porque imagínense, 6 hermanos somos 6. Y de los 6, solo 2 viven con, 3 con mi mamá a veces, pero 2 mayoritariamente. Pero para ella todos son sus hijos y eso. Y cuando estamos en familia nos ponemos a molestar a los más chiquitos, pero cuando digo chiquitos ya están viejos, vieja. Y ella nos defiende y a los más chiquitos nos va defendiendo. O al que está molestando, imagínense yo aquí todo viejo. Y si me está molestando a mí, me defiende a mí. Y las mamás son así. Entonces, pero yo que por lo menos si no tuvo plata para regalarle algo, por lo menos le haya dado un día de tranquilidad, de paz y tranquilidad, porque al menos eso.
Espero yo. Así como la separata de hoy, así responsablemente como la separata de hoy. Bueno, les preguntaba antes de la clase a ustedes que están aquí que si andan tabla periódica. Aunque hoy, de acuerdo a los temas, no la vamos a usar mucho, pero sí necesito que ya se vuelva un hábito, no pesa, que la tengan siempre en el bolsón, porque la vamos a necesitar siempre. Bueno, vamos a ver dos subcontenidos hoy. Lo primero que vamos a ver ahora es la carga eléctrica y algo conocido como ionización. Posiblemente no sea algo nuevo para ustedes, pero vamos a enfocarlo ya desde la perspectiva electrónica. Posiblemente, como les digo, el fenómeno ya lo conozcan, pero desde la perspectiva electrónica me interesa que ustedes puedan identificar iones, que los puedan identificar y que los puedan construir también. Y para eso sí vamos a necesitar la tabla. Digo, porque hay que buscar la información que ya hemos hecho en otras clases y vamos a tratar de engranar esto. En la otra parte de la clase de hoy sería la introducción ya a la tabla periódica. Vamos a ver tabla periódica, vamos a conocer la estructura, posiblemente ya la conocen también, pero vamos a partir del hecho de que posiblemente nadie conoce cómo está organizada la tabla. Estoy hablando de la tabla periódica moderna. Pero antes de eso, en esta clase vamos a mencionar esos criterios previos, por eso les preguntaba la separata, porque ahí están los criterios ya escritos, están algunos ejemplos, algunas imágenes, que visualmente es como más claro estarlas viendo que hacer dibujos. No soy muy bueno, no es mi fuerte haciendo dibujos, entonces por eso les mencionaba eso, pero igual, la separata está ahí, en el momento que la quieran consultar, pues la consultan y se van a dar cuenta de que visualmente se ve más bonito. Pero bien, vamos a empezar con esto: carga eléctrica e ionización. Me imagino yo que más de alguna vez ustedes les agarran la corriente. Es rara la gente que yo conozco que nunca le agarra la corriente. A mí desde chiquitito, como a los 10 años o menos, metí un tenedor en un tomacorriente, lo hice. También metí un lápiz. Bueno, el dolor de la corriente lo siento todavía, porque ha sido varias veces, me agarró la corriente varias veces. Entonces, ese fenómeno tiene mucho que ver con lo que vamos a describir hoy. Vean. La ionización es un proceso o es un fenómeno. ¿Alguien me podría decir qué es lo que sucede en una ionización? Cuando se ioniza. Todas las respuestas son válidas, se aceptan respuestas. ¿A qué les suena ionización? Diga. ¿Cuándo? Se comparten electrones. Bueno, sí, el compartimiento va a generar una ionización. De hecho, un tipo de ionización específica que ya la vamos a poner. Ese sería como un ejemplo, lo que usted ha dicho. Está bien, es válido, es un ejemplo. Pero así como la definición, ¿cómo la podríamos definir? Ionización. ¿Qué es la ionización? Porque el ejemplo que ha dado está como muy amplio. Dice cuando se comparten. Cuando se comparten. ¿De qué depende eso? A ver, ya nos vamos acercando. Hay iones positivos y iones negativos. ¿De qué depende eso? ¿Alguien sabe? ¿O en la casa? Hay iones positivos, hay iones negativos. Es correcto. ¿Cómo se? Bueno, entonces ahí está la definición. Desde otra perspectiva, pero ahí está la definición. Esa es la definición, básicamente, lo que estamos buscando.
para armarla y para que esto quede ya más formal, la ionización es el fenómeno que implica la pérdida o ganancia de electrones. O sea que aquí no solo estamos hablando de que un átomo puede perder electrones, también los puede ganar. Cuando vimos la parte de número atómico, allá en la notación isotópica, dijimos que el número atómico no cambia. Ese número es el código de identidad de cada elemento, pero los electrones son infieles y pueden modificarse, o sea, se pueden ir o pueden venir más a un átomo. Si se van, si se pierden electrones, se convierte en una estructura positiva, y si ganan, se convierte en una estructura negativa. A eso vamos a llegar hoy, pero antes de puntualizar ese fenómeno, quiero que sepan que hay dos tipos de ionización. La ionización puede ser física o química. Se los voy a definir yo con un par de ejemplos, ¿ya? Para que sepan la diferencia. En ambos casos se va a modificar la cantidad de electrones, o sea, se puede ganar o se puede perder. Esa es una ionización. Cuando es física, pues física es cuando yo necesito aplicar una fuerza externa para provocar esa pérdida o ganancia de electrones. Yo aplico una fuerza externa. Por ejemplo, allá por sexto grado o un grado más chiquito, posiblemente a ustedes los pusieron a hacer un electroimán. ¿Han hecho electroimanes en su vida? Es un clavo grande o un tornillo y que le enrollan alambre de cobre y tienen dos puntas y lo conectan a una pila. Cuando lo conectan a la pila hay cosas que se pegan a ese tornillo. ¿Ya lo han hecho o ya lo han visto? No. Bueno, pero el punto es que, a ver, ya han visto unas maquinarias grandotas, digo por los que no saben qué es un electroimán. Son como unas grúas que tienen un gran brazo y tienen como una gran pastilla así grande, y entonces la mueven, va así como, y ya, agarran un carro, se pegan a un carro, lo levantan el carro y lo llevan hasta el otro lado, o algo metálico, no importa, pero es muy pesado, se pegan, levantan, lo tiran. ¿Ya han visto ese tipo de maquinaria? Ya, no estoy hablando de ganchos, estoy hablando de que es una pastilla así, que se pega al metal, lo levantan y lo ponen en otro lado y se despega, ¿cierto? Los imanes trabajan con atracción, pero si han jugado con imanes, yo ya he jugado con imanes, los tiraba en la refri, les amarraba muñequitos y los tiraba. Entonces, y entre más lejos es más divertido, ¿sí o no? Los imanes siempre van a atraer, y entre más grande es un imán es más difícil sacarlo de la atracción misma. Entonces, ¿cómo es que alguien sabe cómo es que funciona esto? Porque si se pega para agarrar un carro, pero se despega luego para pasarlo a otro lado, ¿qué es lo que estará cambiando ahí? ¿Alguien me dice? ¿Qué creen que ha pasado? Yo creo que ya habían olvidado este momento incómodo, porque allá los de la casa es así como que no enciendo el micrófono y ya, punto. Pero aquí se sienten así como en la obligación, ¿verdad? De que tengo que pensar porque de pronto se va a aburrir y me va a decir, usted, tío. Porque a mí cuando me preguntaban me ponían así, que se me aceleraba el corazón y ya ni podía pensar en orden. Entonces, muy probablemente están pasando por eso y yo sé que eso es más presión todavía. Pero vamos a tratar de adaptarnos. Hola, buenos días. 6. Vamos a tratar de adaptarnos. Digo, porque es parte del doble aprovechamiento de la clase. O sea, me hacen pensar
y yo conecto otras cosas también. A ver, como no conocen los electroimanes, pero les puse un ejemplo de una grúa que al menos ya la han visto, pero funcionan de la misma forma. Yo les explico, les dije que el electroimán, lo voy a ir por aquí, también no me queda tan mal. El electroimán no es otra cosa que un tornillo grande, al que lo que hacemos es un embobinado, es una bobina, pero como es hechista, ¿verdad? Nosotros lo enrollamos como queramos. Entonces, empezamos a enrollar, sacamos un extremo de aquí y empezamos a enrollar en el tornillo. Un montón de vueltas y tenemos dos puntos. Hay mucho alambre enrollado aquí, en un tornillo, entre más grueso mejor. Y lo que hacemos es que estos extremos los vamos a colocar en una pila, en una batería. Bueno, es una pila. Aquí el positivo, aquí el negativo. Una vez lo conectamos, lo que sucede es que este tornillo deja de ser un tornillo común y empieza a presentar atracción por otras cosas metálicas. O sea, claro que dependiendo de cuántas vueltas le dimos con el alambre y dependiendo de cuántas pilas estemos usando, así va a ser la fuerza de atracción. Pero mientras esto esté conectado aquí, yo puedo hacer que se peguen clips, clavitos y cosas pequeñas. Se pueden pegar aquí. Yo me acuerdo que cuando niño me hicieron esta actividad y hicimos uno como esqueleto con clips y entonces acercábamos ese tornillo y conectábamos y desconectábamos. Cuando conectábamos y desconectábamos, el muñequito se movía con los clips. Entonces, cuando tenemos la influencia de la electricidad aquí, de la corriente eléctrica, esto se vuelve un imán. Mientras tanto, sí, es un imán. No es un imán, pero lo convertimos en. Pero en el momento que yo suelto el flujo de electrones aquí de la pila, esta influencia desaparece, o sea, deja de ser un imán. Lo conecto, es imán. Lo desconecto, deja de ser imán. Entonces la grúa grande funciona igual. Solo que como ya es una maquinaria formal, hay un botón para activar y desactivar. Yo lo activo, corriente eléctrica, se vuelve imán y puedo pegar un carro y llevármelo para donde yo quiero. Ya lo tengo en el lugar que quiero, lo desactivo y se suelta. Entonces así es como funciona. A eso se le llama ionización física. ¿Por qué? Porque está utilizando una fuerza externa a la sustancia. ¿Cuál es la fuerza externa? El flujo de electrones de la pila. Yo genero una carga eléctrica externa. Así funciona. Como funciona regularmente todos los aparatos electrónicos. Yo los necesito conectar para que funcione, para que la reacción se lleve a cabo. ¿Ya? Todos los aparatos electrónicos funcionan a partir de una ionización física. Necesito algo externo para activar. A diferencia de la física, la ionización química no necesita una fuerza externa. Y como su propio nombre lo indica, la ionización química se genera por una reacción química que provoca iones. ¿Qué es lo más frecuente? Bueno, que se disocie. ¿Cómo consideran ustedes al agua? De acuerdo a lo que sepan, ¿el agua es buena conductora de electricidad o mala conductora? ¿Qué opinan? ¿Buena? Bueno. ¿Alguien opina que es mala conductora? ¿No? Todos piensan que es superconductor. Al menos en las películas así sale, ¿verdad? Que hay un cable de electricidad cargado en el agua, ya no puedo tocar el agua, ¿cierto? ¿Será que eso es falso o es verdadero? ¿Me puedo electrocutar yo en agua electrificada? ¿Sí o no? Sí. Bueno, sí. ¿Lo que sale en la película es cierto? Sí. Pero el agua es una muy mala conductora de electricidad. Y entonces acabo de dar yo información así como que per se. ¿Era sí o era no? ¿En qué quedamos? Pues, o sea, acaba de decir que sí, pero no. ¿Cómo es eso?
Les explico. El agua pura, si lo quieren ver de otra manera, el agua destilada, la que venden en las gasolineras o la que se destila en el laboratorio, que solo es agua, estamos hablando de solo agua, esa no es capaz de conducir la electricidad de manera eficiente, ¿ya? O sea, aunque esté influenciada por la electricidad, va a ser difícil que pueda transmitir toda esa electricidad y que nos ponga en riesgo. Con esto no estoy diciendo yo que el agua no conduce la electricidad, y no vaya a ser que hagan un experimento, llegan a la casa hoy, ponen una extensión, le cortan ahí los cables y lo meten al agua. Que el profe dice que no pasa nada porque el agua es pésima conductora, meten la mano y lo que hace que el agua sea una buena conductora es toda la disolución que se genera, o sea, electrolitos que van en el agua, eso es lo que permite la conducción. El agua lo que hace es disolver sustancias. Si yo tengo agua con sal, olvídense, altamente conductora, y la electricidad va a pasar casi limpia y nos va a hacer mucho daño. El agua del chorro no es agua pura. Para empezar, es agua que está tratada, lleva cloro, entre otras cosas. No sé si se ha fijado, a veces uno es que bendición, hoy han dado leche, porque abre uno el chorro y está bien blanca, ¿cierto? Que se pasaron un poco la concentración de cloro, pero bueno, lleva cloro, lleva algunas trazas de metales pesados que no lograron filtrarse en la planta donde se está abasteciendo el agua, lleva patas de cuca, pedazos de rato, bueno, lleva un montón, o sea, es un concentrado bien nutritivo, ¿entiendes? O sea, no solo es agua. Entonces, al no solo ser agua y tiene disueltas otras sustancias, esas sustancias se están ionizando por efecto del poder disolvente del agua. Y eso es lo que genera la formación de iones, ¿sí? A veces es producto de una reacción, a veces es producto nada más de una disociación, pero el punto es que se forman iones sin necesidad de aplicar corriente. Aquí se necesita aplicar una fuerza externa. Aquí los iones se dan de manera directa. Si no tuviéramos ionización química, no pudiéramos existir. Nosotros necesitamos iones para sobrevivir. Y los iones se forman en el agua que tenemos. La mayor cantidad de cuerpo que tenemos es de agua. Entonces, prácticamente nosotros estamos en una solución acuosa y tenemos muchos iones. Entonces, dos tipos de ionización, física y química. Ahora bien, necesito yo que ustedes queden bien claros en este término de pérdida y ganancia. Posiblemente algunos ya lo saben, pero hay otros que no. Vamos a trabajar una sustancia, chequen la tabla, busquen ¿quién está en la tabla? 2 tablas, 3 tablas, 3 de 3, 3 de 6, perdón. Bien. Vaya, busquen el carbón, una tabla. Carbono. ¿Cuántos electrones tiene el carbono? A ver. ¿Se acuerdan cómo se sacaba o no? Ajá. No. A ver. Pero en la masa atómica ya va incluido los protones y los neutrones. Y yo solo quiero electrones. A ver. ¿Cómo saco los protones? ¿Cuántos electrones hay ahí? ¿Cuántos electrones? A ver, ¿cuántos? 6. ¿Por qué? No he dicho que no, solo he preguntado por qué. Porque ahí sale, muy bien, buena consideración. Alguien me dijo una vez, es que usted lo dijo, pero eso no quiere decir que sea cierto a veces. Yo puedo decir algo y no necesariamente tiene que ser cierto. A ver, el 6. ¿Por qué? ¿Otra? ¿Quién dijo algo? Porque ya está clasificado como
Hay otra razón. ¿Se acuerdan del contenido de notación isotópica? ¿O no? A ver. La notación isotópica era aquella relación de la masa con el número atómico. Y nosotros aprendimos a sacar protones, neutrones y electrones de un átomo. ¿Sí se acuerdan de eso? Que lo sacábamos, no cómo sacarlo, pero sí se acuerdan que lo sacábamos. O sea, para que vayamos por pasito, porque es que los veo así como que es que si le digo que sí, después me va a preguntar, ¿cómo se sacaba? A ver, la pregunta la vamos a dejar hasta ahí. ¿Se acuerdan que sí sacábamos protones, neutrones y electrones? Claro. ¿Sabe Dios cómo? Pero ¿se acuerdan que lo sacábamos? Claro que sí. Muy bien, ahí está. Partiendo de eso, eso quiere decir que llevan un par de tareas objetivos, sin remuneración de parte mía. O sea, tarea para ustedes, por ustedes y para ustedes. De ir a buscar cómo se hace eso, porque no se les puede olvidar. Ya casi viene el examen de periodo y hay que saber cómo sacar eso. Pero bueno, ahorita les doy yo un recordatorio de eso. Los electrones en un átomo neutro corresponde al número de protones. O sea que el número grandote a la izquierda, arriba, ese número es exactamente el mismo al de sus electrones. Cuando el átomo es neutro, cuando el átomo es ionizado, es lo que vamos a aprender hoy. Pero digamos que de manera genérica, todos los elementos de la tabla tienen la misma cantidad de protones que de electrones. Repito, cuando son neutros. Entonces, ¿cuál es la cantidad de electrones del carbono? 6. ¿Por qué? Ya lo dije. Ahora díganme ustedes. Muy bien, porque corresponde a la cantidad de protones, y la cantidad de protones la acabo de descubrir en la tabla. La tabla dice que 6 y yo le creo, punto, se acabó la discusión. Así va. Entonces, como la tabla periódica dice que 6 es el número atómico, y el número atómico equivale al número de protones, y sé que en un átomo neutro los protones y los electrones son la misma cosa, entonces aquí hay 6 electrones. Pero vean toda la información que he sacado. Yo he descubierto que el carbono, según la tabla, tiene 6 electrones, ¿sí? 2, 4, 6, protones, ahí está. 6 protones, según la tabla. Y según el criterio que acabamos de mencionar, que aprendimos hace un par de clases, como es un átomo neutro, no me han dicho lo contrario, entonces un átomo neutro también hay 6 electrones. Ahí está. ¿Sí? Entonces, estos 6 que están aquí en rojo tienen carga positiva. Y estos 6 que están aquí en negro tienen carga negativa. Siga. Chévere. Si vamos aniquilando cargas, sería más o menos así. A una carga positiva le quito una negativa, ¿cuánto me queda? Nada. Entonces aquí es 0. Y aquí 0. Y así voy hasta aquí abajo, ¿cierto? Y cuando hago la sumatoria de cargas, ¿cuánto es? 0. Entonces el átomo es neutro. Cuando el átomo es neutro es lo que sucede. Ahora bien, lo que viene aquí es lo que me interesa. ¿Qué pasa si el átomo ya no es neutro? Tengo 2 iones ahí. El carbono estaba neutro, todos éramos felices porque hay 6 y 6. Pero ¿qué pasa si es un carbono menos 2? ¿Y qué pasa si es un carbono más 1? ¿Qué pasaría? Entonces lo vamos a analizar a partir de esta equivalencia. Vean,
Tendrían que analizarlo. No es necesario que hagan todo esto. Yo lo estoy haciendo para que vean de dónde salen y que se acostumbren a esto, porque regularmente el signo más, matemáticamente hablando, el signo más nos tiene acostumbrado que más quiere decir que agregamos algo, ¿verdad? Y menos quiere decir que quitamos algo. Así, matemáticamente así funciona la vida. Pero en cuestiones de iones, ya lo dijo usted, los positivos son los que pierden, los negativos son los que ganan. Entonces, como hay un concepto contrario, tenemos que estar muy claros de qué es lo que pasó o por qué es así. Entonces, vean, ¿cómo hago que el carbono que estaba neutro se convierta en -2? Aquí viene en juego un par de reglas. Primero, yo lo tengo que cambiar de tal manera que la sumatoria me dé -2. ¿Cuál podría ser una posibilidad para que esto que está aquí, que es 0, me dé -2? ¿El qué? Suma 2 electrones. Pregunto yo, ¿y podría quitar 2 protones? Si quito 2, me quedan 2 cargas extra. ¿Puedo hacerlo? No, ¿por qué? No, porque se está alterando los protones. Perfecto. Sí, ya tiene 6. ¿Sí? Es algo que no podemos hacer. Es lo único que no podemos hacer. ¿Y podría agregar protones? Sí. ¿Eso sí? ¿O no? Sí, yo que era el carbono que agregar, pero entonces no veo la necesidad. ¿Usted opinaba distinto? ¿Por qué no? No dice que esté en modo cambio solo por el. Técnicamente, si no le puedo quitar, tampoco le puedo agregar. Entonces, para que nos quede como una regla establecida, los protones se respetan. Si usted modifica uno de estos para agregar o para quitar, ya no es carbono, ya es otra sustancia. Le agrego el nitrógeno, ya no es carbono, le agrego un protón, es nitrógeno. Entonces, acuérdense, los protones se respetan, o sea, usted puede modificar lo que quiera, excepto los protones. Ese número que anda buscando, ya sea negativo o positivo, tiene que ser el resultado de una modificación, pero de electrones. Entonces, ustedes opinaron hace un momento que lo que tenía que hacer era agregar 2 electrones más. Todos estos se aniquilan entre sí, hasta aquí da 0, pero aquí hay 2 cargas negativas, ¿cierto? Que son estas 2. Originalmente el carbono tiene 6 protones y 6 electrones, pero esta sustancia acá tiene ¿cuántos protones? 6. ¿Y cuántos electrones? 4. 8, muy bien. Y ahí cambia la cantidad de electrones, ¿estamos claros, verdad? Vamos bien. Entonces, ya hicimos la cuenta de partículas para el ion de carbono negativo. Este sería entonces el -2, el carbono -2. Ahora hagamos el carbono +1. ¿Cómo sería carbono +1? Le quitamos los 2 que le agregamos y quitamos uno más, ¿así? Y ahora ya tenemos una carga extra positiva, ¿verdad? Que sería +1. Entonces, el de aquí arriba tenía 6 protones más, ¿cuántos electrones? 8. Y este tiene 6 protones más 5 electrones. ¿Ya? ¿Sí? ¿Estamos bien? Ahora, acuérdense, un ion que gana electrones se llama anión, así se llama, anión. Y un ion que pierde electrones se llama catión. Esa sería como conceptualmente la diferencia, ¿ya? Aniones negativos, cationes positivos, pero ambos son iones. Si decimos iones, cabe la posibilidad de que estemos hablando de iones negativos o de iones positivos.
Si vamos a hablar de iones solo negativos, tenemos que decir aniones. Si vamos a hablar de iones solo positivos, tenemos que decir cationes. Y eso sí, independientemente del fenómeno que se presente, acuérdense, los protones se respetan y solo se hace modificación de electrones. Los aniones ganan electrones, los cationes los pierden. ¿Hay preguntas hasta ahí? ¿No? ¿Todo bien? Sí. Solo una mención más respecto a la ionización. Solo para cerrarlo. Bueno, la ionización se utiliza para diversas, ¿cómo se llama? Para diversas actividades, sobre todo en la medicina, en el campo de la medicina, en la farmacéutica, para esterilizar, entre otras cosas, para tratamientos contra el cáncer y otros. ¿Sí? Pero hay un fenómeno que está al alcance de todos, que esto tiene que ver con la química, no tiene que ver con cuestiones especulativas, o sea, sí es cierto. Y es que fíjense que en la naturaleza hay aniones y cationes en el ambiente. Esos aniones o cationes que no son estructuras, no son moléculas, porque cuando son aniones o cationes quiere decir que no está completa la molécula, le falta un electrón, y eso quiere decir que no se ha unido con alguien más, le falta un elemento. Entonces se llaman radicales libres porque no se han unido con una estructura, con una molécula. Estos radicales libres pueden ser peligrosos, ¿ya? Son peligrosos. Pero hay unos radicales libres que sí son benéficos. Y los iones negativos regularmente, pues nos traen beneficios a nosotros. ¿Saben dónde hay muchos iones negativos? En una cascada. No sé si han tenido la oportunidad de estar parados frente a una cascada que está cayendo fuerte, pues, y como que salpica un poquito de agua, ¿ya? Se siente tranquilidad porque eso está generando una reacción debido a la concentración de iones negativos que está provocando la caída del agua de la cascada, y eso lo relaja y eso da una sensación de bienestar, pero tiene que ver con la química de los radicales libres en este caso. Los que son malos son los radicales positivos, los cationes, porque regularmente lo que hacen es ir a sustituir una molécula buena y se meten ellos. Los radicales libres son los que a veces pueden provocar la reacción en cadena del cáncer, como les digo, y entre más cosas ingerimos que son dañinas, más probabilidades tenemos de que esto no suceda. O sea, puede alguien vivir toda la vida expuesto a eso y no presentar estas alteraciones, pero hay algunos que sí la pueden presentar. Cuando, por ejemplo, los embutidos, cuando los cocinamos, tenemos más riesgo todavía de generar sustancias nocivas para nuestro cuerpo que si los comemos cuando ya los dan preparados. Algunos ya están cocidos, pero si los freímos, convertimos una sustancia por la coloración, se han fijado que son como rosaditos. Entonces eso quiere decir que fueron procesados con algo, y ese algo es nitrato. El nitrato, digamos que hasta cierto punto no nos hace nada. El problema es que si los cocinamos, o a veces sin cocinar, y los comemos, se convierten en el estómago en nitritos, y los nitritos sí pueden generar en algún momento riesgo para generar una condición cancerígena. Entonces, tenemos los radicales libres. Acuérdense, los negativos son benéficos, los encontramos como en un bosque, en un lugar más tranquilo y pacífico. Esos lugares están llenos de iones negativos. Y los iones positivos, pues, se imaginarán la calle con la mera trabazón puesta a las 6 de la mañana. Es un lugar donde puede encontrar muchos iones positivos. Dependiendo cómo maneje la situación también usted, puede estar más influenciado. Eso que dicen, yo creo que los psicólogos, no sé, que dicen que ¿cómo dicen? La energía y todo ese rollo. ¿Sí ya han oído eso? Pero eso tiene mucho que ver con la carga de radicales libres. O sea, si ustedes están aburridos, olvídense, esto no camina. Yo puedo venir, ya me ha pasado, yo vengo con todo el ánimo del mundo y yo digo, sí, vamos a trabajar.
sea, el estilo esponja, estoy listo. Y yo vengo con altas expectativas. Yo digo, esta clase va a estar bien chido. Y yo entro y cuando salgo, yo salgo como que he trabajado 5 horas o más y voy cansado, me duele la espalda, me duelen los pies, me duele la cabeza, tengo sueño. Pero es por eso, por la influencia de la atmósfera que podemos estar respirando. Yo se los comparto así, o sea, no tiene nada que ver con cosas, ¿cómo se llama? Meramente espirituales. Estoy hablando de cuestiones reales porque las estructuras están ahí y hacen reacción con nuestro cuerpo, porque nosotros somos química. Entonces, verdaderamente eso complica, porque también me pasó lo contrario. Yo llego, y con el primero veo, y me cae mal, y es que yo no lo soporto. Y entro con esa actitud negativa, pero resulta que ustedes están esperando, ay, por usted hemos venido. Entonces, yo entro con desánimo, pero aquí empezamos a platicar, la clase va bien chiva, y cuando termina la clase, yo voy renovado, yo voy contento. Entonces, ese intercambio de iones también existe a ese nivel. O sea, no es que se esté haciendo una carga tan grande de iones, hay que tomar, te doy iones y vos me das iones, y que funciona solo con alargar las manos. No funciona así, pero el ambiente mismo sí se puede saturar de radicales positivos, eso sí es cierto. Y esto lo que sucede, imagínense, a grandes escalas, biológicamente, es la pérdida de ATP. Todo tiene que ver con eso. O sea, ¿sí ya vieron ATP? No, todavía no. Metabolismo. Bueno, cuando lo vean, ¿se acuerdan? Todos los cuerpos, todos los organismos lo que hacen biológicamente es construir su propio alimento. Bueno, no construir su propio alimento, porque eso lo hacen las plantas y las algas, pero de alguna manera conseguir su alimento. Las plantas lo hacen de una manera, nosotros de otra. Y cuando tenemos el alimento, lo degradamos para conseguir energía, para nuestra vida. Entonces el problema es que estos radicales pueden robar o pueden gastar esa energía que se supone que iba a ocupar el cuerpo. Y si ya se gastó, ya no la tengo yo, entonces termina dándome sueño, cosas así. Y todo tiene relación, ¿ya? Todo tiene relación en una escala de reacciones químicas. Pero todo es química. Bien. No habían preguntas sobre esto, ¿verdad? En la casa no sé si hay preguntas, pero creo que no. Vamos a seguir. Puede ser. Yo por fe sé que todos me están poniendo atención. Por fe. Ese sí es por fe. A ver. Hay que creer porque si no. ¿A qué horas tocan? A las 8:30, ¿verdad? A ver, es que saben hasta ese cuchicheo que tienen ahorita, que yo me doy la vuelta, hasta eso extrañaba, porque cuando todo es meramente virtual, como la semana pasada no vino nadie del B cuando me tocaba clase, yo me acuerdo, estaba yo solo aquí. Sí, va. Pero llega un momento en que, bueno, yo me hago acompañar de aquellos que resucitan y encienden el micrófono y sí, digo yo, ¿no? Pero de repente me abandonan, o sea, y yo no les puedo obligar porque ya hablaron como 3-4 veces y ni modo que sigan hablando, ¿verdad? Así como que ya basta, ¿verdad? Y llegó un momento en que yo no sé si estoy solo, si el que estaba participando. Yo sé, y me han dicho eso, me lo han repetido hasta el cansancio de que da pena, pero igual, ustedes no saben, ¿no? Y yo aquí, ustedes no saben lo que se siente de este lado, de que uno tratando de que hasta tira chistes que uno no sabe qué es, y del otro lado decía, así o no saben si se están riendo, no, o sea, pero el punto es que aquí en la clase inmediatamente yo veo las reacciones. Hay unos que sí, hay otros que están dormidos y hay otros que se ríen, pero aquí
No es como que le dio risa, activa el micrófono. Así, y lo cierra, ¿verdad? No es eso, o sea, nadie va a encender el micrófono solo para reírse, para que oigan su risa. Entonces, eso lo vuelve principalmente difícil el querer poder entablar una relación o una interacción. Es bien difícil, entonces uno va a la clase y punto. Si esto fuera meramente virtual, yo les aseguro que ya hubiéramos terminado. Ya estuviera terminado todo eso. Y nadie hubiera preguntado de todos modos. Sí, ya sé. Y ya el momento culmen es cuando, bueno, nos quedamos aquí, entonces nos vamos a la... Gracias, profe, gracias. Entonces esa era la única interacción que yo tenía. Ahora ya, por lo menos, yo sé que no estoy solo. Y si deciden ignorarme es un ratito nada más, porque después, ¿qué dicen? O sea, vuelven aquí. Miren, los criterios previos son descubrimientos que como ya es pasado y ya están desfasados, ya poco les hacemos caso. ¿Ya? Y podrían decir ustedes, entonces, ¿para qué nos va a enseñar algo que ya no se usa? Nada más para enseñar la importancia. No pesa, de verdad, yo se los prometo. Posiblemente se ve pesado, pero no pesa, o sea, no cuesta nada andarlo en el bolsón. Y por respeto a Mendeleev, debería mandar una tablita, ¿sí? O aprenderse de memoria. Por eso yo les preguntaba, porque hay dos opciones aquí. O traen tabla para consultarla cada vez que yo pregunto algo, o se la aprenden de memoria. Y dice, ¿a la tabla? No. ¿Se puede la masa de cloro? Sí. Me la da 35.45. Sí. Digamos que es algo que sucedió porque aunque se me están olvidando algunos, porque todo el año pasado, como yo ya tenía la presentación hecha y las masas, todos los datos, es como que mi cerebro empezó en modo huevón. Entonces, y de repente tengo que venir a buscar el número atómico aquí para asegurarme, y yo, así como que... Y les estoy hablando de que me dio un conflicto en una clase en segundo año con el oxígeno. Y yo así como que, vaya, y el número atómico del oxígeno, y yo, rayos, y yo así. ¿Sí me entienden? O sea, fue complicado, para mí fue complicado, porque, o sea, está bien que se me olvide el del hierro o el del mercurio, qué sé yo. Pero el del oxígeno, imagínense, y eso sucede porque uno no está practicado, porque yo jamás me senté y dije, voy a aprendérmelos de memoria, jamás. Pero como estar usando, por eso es lo que quiero que traigan las tablas, porque estar usando uno se los aprende, ya no es necesario estar viendo las masas atómicas, ¿sí? Porque uno las tiene de inmediato. Y es más chivo porque ya las tiene uno, ¿cómo se llama? Redondeadas, ya no hay que, mire, como les decía, ya los tiene aquí, ya. Entonces, traten de hacer eso. A ver, pero antes de que existiera la tabla periódica, a alguien se le ocurrió, verán en su separata que el primer nombre que aparece en eso se puede escribir así o con S, ya lo he visto con S también, dependiendo de la literatura que consulten, por si alguien se lo cruza en algún momento esto. Berzelius era un maestro que se detuvo ya a pensar, en esto de los elementos, porque ¿se acuerdan? Los alquimistas estaban buscando la vida eterna y todo ese rollo, y empezaron a encontrar sustancias, que eso se convirtió en elementos. O sea, son elementos, mira, esto es un elemento, esto es otro elemento. Y habían varios elementos, entonces Berzelius se le ocurrió hacer la primera clasificación de la historia. Berzelius no tiene un criterio previo, hago la aclaración. Berzelius fue el primero que se aventuró en el hecho de clasificarlos y los separó en dos grupos. Berzelius era un experto en metalurgia para ese entonces. Él le podía identificar el metal que usted quisiera. O sea, a él le llevaban algo que era metálico y él decía, sí, esto es metal y es de tal tipo y que no sé qué y que no sé cómo. Le llamaban, no, eso no es metal, parece metal, pero eso no es metal, por esto. El maestro era macizo en eso. Entonces, su primer acercamiento para tratar de ordenar lo que existía en ese momento fue clasificar en metales y no metales.
tan bueno fue el trabajo que en esta tabla todavía se mantiene la clasificación. Los que están a la izquierda son metales, los que están a la derecha son no metales. ¿Y cómo es que salió? Bueno, porque Berzelius solo podía identificar metales. Entonces, estos son metales, estos no son metales. Y de ahí viene el término de metales y no metales. Entonces, Berzelius es como el punto de partida, aunque como les digo, no era un criterio formal, pero es el primero que existe. Entonces, miren, se empezaron a descubrir elementos, y como les digo, la lista empezó a ser tan grande a mediados del 1800, bueno, ya casi terminándolo, en 1870 ya habían 60 y pico de elementos, o sea, ya era estamos hablando de casi la mitad de lo que tenemos hoy, ¿verdad? Entonces, a inicios del 800, en 1817, aparece la primera clasificación, que es el primero que aparece en la separata como el primer criterio de organización, Dobereiner. Dobereiner se le ocurre hacer algo que se llama las tríadas. Como su nombre lo indica, me imagino ya se van cuadriculando por dónde va esto. Las tríadas consistían en una relación de 3 elementos que tenían alguna relación. Voy a poner una tríada para que vean. Litio, sodio, potasio. Vamos a ocupar la tabla. Busquen en la tabla la masa de litio. ¿Cuánto es el litio? Litio. 7. Ahora busquen la del potasio. 39. Sumen las masas de esos dos que les acabo de preguntar. 45. ¿Cuánto? 46. 46, ¿verdad? Sí. Divídalo entre 2. 23 gramos. ¿Verdad que sí? Me van a preguntar por qué lo divido entre 2. Es el promedio, sacamos un promedio nada más. 23. Busquen la masa del sodio. 23. Es 23. Entonces el maestro lo que hizo fue buscar elementos y organizarlos de tal manera de que la sumatoria de la masa de los extremos daba en promedio la masa del elemento que estaba al centro. Y para él eso era una tríada. Siempre se divide entre 2. Entre 2, correcto, porque siempre era el promedio. Entonces, si se fijan, fue algo bien estructurado, bien pensado. Se ve bonito, ¿cierto? Pero ¿cuál fue el problema? Que Dobereiner creyó que así iba a ir clasificando, pero si se fijan, lo que iba haciendo es formando grupos chiquitos. Y formar grupos chiquitos no me interesa porque yo quería un criterio que me los organizara a todos. Me cae mal esa mascarilla que se me pone en el que ya me duele los ojos. A ver, al hacer estos grupos, estos subgrupos, o sea, 3, tengo un montón de subgrupos chiquititos y se me vuelve complicado. Aunque fue el primer acercamiento, pero no duró mucho. Viene otro criterio después. El ejemplo de tríadas les puse yo, y hay varios en el material. Aunque el punto es saber cómo funcionaba. En 1862 aparece el segundo criterio de ordenamiento. Champ-Courtois, maestro, suena como curtido. Champ-Courtois hace un acercamiento más directo y él propone el caracol telúrico. Caracol telúrico por la forma en que se iban disponiendo los elementos.
Él los empezó a colocar en una cuadrícula. En los dibujitos se ve más bonito, ¿sí? Los dibujitos se ven más bonitos. Pero entonces, él empezó a poner en una cuadrícula los elementos y los empezó a poner en un ángulo de 45 grados. Eso no está 45, pero usted diga que sí. Entonces fue poniendo elementos hacia abajo en orden, eso sí, en orden consecutivo de masa. Y por primera vez en este criterio se ordenan los elementos uno después del otro. O sea, va el 1, el 2, el 3 y así como lo conocemos. Pero el orden estaba en función de la masa atómica, que en ese momento le decían peso atómico. Entonces, había ¿cómo se dice? Había una consecución de elementos en orden creciente de masa por primera vez. El orden creciente de masa apareció aquí por primera vez. Por eso es importante este criterio, porque por primera vez se piensa en ordenar de forma consecutiva. Pero ¿por qué la cuadrícula y por qué el ángulo de 45 grados? Porque él lo que hacía es que este papel lo enrollaba como un cilindro de papel higiénico, y cuando ya quedaba como cilindro se generaba un efecto de espiral, y entonces los elementos iban así como rodeando el cilindro y bajando. Se veía chido, pero ocupaba demasiado espacio. Tanto espacio ocupaba que para 1862 no había una imprenta que lo pudiera sacar. La imprenta todavía comenzaba. No lo podían imprimir, y si no se podía imprimir no se podía publicar. Pero imagínense, teníamos la mitad de los elementos. El problema es que Champourtois metió aquí, en esa época pensaban que era así, que era correcto, pero aquí metió compuestos, elementos y aleaciones. Aleación es la combinación de dos o más metales. Entonces él metió otras cosas aquí y eso hacía más larga la lista y más grande el instrumento. O sea, lo que tenemos hoy es algo así de chiquito, pero con lo que él proponía posiblemente íbamos a abarcar mucho más espacio. Con 118 elementos había que abarcar mucho espacio. Es decir, yo les creyera que no traen la tabla porque mucho pesa, pero por esa razón, por la cuestión del espacio y el diseño, no llegó a publicarse de hecho. Pero ¿por qué lo estamos mencionando? Porque fue el primer criterio que involucra el orden creciente de masa, el orden consecutivo y creciente de masa, y que que ponemos a los elementos uno después del otro. Entonces, eso es importantísimo, ¿ya? A medida que fue pasando el tiempo, esto mejoró. Claro, aquí pasó como los modelos atómicos. Me basaba en el anterior para ir mejorando, y en el otro se me ve la fecha, el 68. En 1868 viene un nuevo criterio que nos propone un maestro que se llama Newlands. Lo propone el criterio. Le dice ley de las octavas. La ley de las octavas ya implicaba una cuadrícula. Aquí por primera vez aparece una cuadrícula ordenando a los elementos así como los conocemos ahora en la tabla periódica. O sea, una cuadrícula. La voy a hacer solo para explicarles algo. Bien. Newlands ordenó sus elementos así. Puso una cuadrícula donde había 7 columnas. El criterio se llama ley de las octavas. O sea, ley de las octavas para mí indica que hay 8 de algo, ¿verdad? Pero si cuentan son 7. ¿Por qué? Porque él empezó a ordenar elementos así como los ordenó Champourtois en el caracol telúrico, en orden consecutivo. Acuérdense, por primera vez aquí el orden consecutivo, pues a Newlands se le hizo fácil copiar ese orden consecutivo y dijo, bueno, ¿quién lo puso en orden consecutivo? Me parece buena idea. Lo que me parece mala idea es que va hacia abajo, en un
un ángulo de 45 mucho espacio ocupa. Entonces él hizo una cuadrícula y puso los primeros 7 elementos ahí ordenados en función de la masa atómica. Bueno, en ese entonces decían en función del peso atómico. Pero ¿qué es lo que pasaba? Según la idea, de Newland, era que cada 8 elementos, voy a poner el medio, 22, cada 8 elementos, según su teoría, había una coincidencia de características. Esas características eran las mismas para aquellos que quedaban en la misma columna, según, ¿ya? Y que las propiedades se repetían cada 8, y ese era su criterio de las octavas. Entonces, en teoría, cada columna alojaba elementos similares. ¿Pero qué pasó? Bueno, como estaban usando la masa atómica, y acuérdense, el problema de usar la masa atómica en ese entonces es que no se conocía a ciencia cierta la cantidad de isótopos por elemento, y eso hacía que el gradiente de masa podía colocar un elemento en el lugar equivocado, que eso es lo que sucedía siempre, y por eso Newland al final tuvo que poner elementos en los lugares equivocados. Por ejemplo, si aquí yo tengo no metales, todos deberían de ser no metales para que las características peguen. Pero de pronto en la cuadrícula tenía no metales, pero de pronto pum, aparecía un metal ahí. Entonces tenía mezclado elementos con características diversas. Entonces, la idea fue buena, pero no logró organizar a los elementos bajo ese criterio. Entonces, al final, la propuesta ganadora fue la de Mendeleev, la tabla de Mendeleev. Que prácticamente no era muy distinto a lo que Newland había propuesto, ¿ya? Hay que aclarar que esta tabla no es exactamente como la describió Mendeleev, pero sí se basaron en ella para hacer nada más las adiciones que faltaban. Entonces, al inicio, la tabla de Mendeleev era muy parecida a esta cuadrícula. Ya tenía números romanos encabezando cada columna del 1 al 8. Lo van a ver ustedes después en su material. Los de la casa lo pueden ver ahorita. Entonces, del 1 al 8 tenía, ya no eran 7 columnas, sino que eran 8, ¿verdad? Tenía según la tabla Mendeleev, o sea, prácticamente lo que están viendo ahí. Pero, ¿qué es lo que modificó Mendeleev? ¿Qué fue lo diferente a Newland? Newland, al igual que Champ-Courtois y al igual que Dobereiner, usaron la masa atómica, o sea, el peso atómico en aquel entonces, para crear el criterio de ordenamiento. ¿Qué hizo Mendeleev entonces? Bueno, sí usó la masa atómica, el peso atómico, porque era lo único que se podía usar. Sí lo usó, pero él fue más allá. Y lo que hizo fue que, aparte de usar la masa atómica, se dio cuenta de ese desajuste que yo les digo, que hay elementos que la masa dice que va a ir, pero en realidad la característica no concuerda. Entonces empezó a mover elementos. Y él, aparte de usar la masa atómica, utilizó también las propiedades químicas de los elementos. O sea, que si al 11 le tocaba aquí debajo del 4, pero su propiedad química dice que debería de ir acá, entonces lo que hacía es que lo borraba, corría los elementos y posiblemente el 11 iba aquí, descubría que el 12 tenía que ir por acá. ¿Sí me entienden? Hacía movimientos después. Ya tenía ordenado, pero luego era como un rompecabezas. Quito de aquí, lo pongo allá, lo pongo acá. Y él reorganizó la tabla de esa manera. Total de que al final obtuvo una tabla que tenía espacios vacíos. Tenía casillas vacías. Hay que denotar una cosa, que para la época de Mendeleev, como les digo, había como la mitad de elementos descubiertos, no estaban todos. Habían espacios vacíos y le preguntaron a Mendeleev, mire, Don, ¿y qué ondas ahí con los espacios vacíos? O sea,
¿Por qué los deja? La respuesta de él es que ahí irán elementos que todavía no se han descubierto. O sea, lo predijo nada más, predijo la existencia de algunos elementos y que iban a llegar a colocarse en esos espacios vacíos. Obviamente no le creyeron, se rindieron y dijo, eso no es posible. Unos años después, el maestro ya muerto, empiezan a descubrir elementos, el antimonio, entre otros, y lo agarran y dice, ¿a dónde va a colocarse? ¿A dónde lo colocamos? Veamos, según la masa, según las propiedades químicas, y se dieron cuenta de que justamente encajaba en los espacios que Mendeleev había dejado. ¿Ya? O sea, hizo un muy buen trabajo. Habían algunos desajustes, pero eran mínimos, pero entonces se empezaron a llenar los espacios vacíos que él había dejado y así es como se consolida la tabla periódica. Pero hay que aclarar también una cosa más. La propuesta de la tabla periódica de Mendeleev tuvo una réplica, o sea, un trabajo simultáneo de alguien que no sale ¿cómo se llama? En los libros, no sale registrado. Entonces, hubo un alemán que hizo un trabajo muy similar, de nombre Lothar Meyer, creo que eso no se los puse en el material. Era un alemán. Lothar Meyer es un alemán que hizo un trabajo similar al de Mendeleev, pero él, en lugar de usar las propiedades químicas para reorganizar, usó las propiedades físicas. Técnicamente el trabajo de ambos se fusionó para tener ahora lo que tenemos como tabla periódica moderna, que es esta. Pero los libros de historia no le favorecen a Meyer, algunos ni lo mencionan, y se le dio el crédito absoluto a Mendeleev como padre de la tabla periódica. Pero prácticamente hubo dos protagonistas para terminar haciendo la tabla periódica definitiva. Bueno, la que se acercó más a la tabla periódica moderna, que fue el último de los criterios previos, ¿ya? Fue el criterio como tal de ordenamiento. Entonces, ¿cuál fue la diferencia entre Mendeleev y Meyer? Bueno, utilizar las propiedades químicas para elementos químicos era lo mejor, pero no solo fue por eso, sino porque Mendeleev ya era un científico más viejo, él estaba más joven, y pues sí, tenía más cheros, más contacto, de haber llamado. De alguna manera se dio cuenta de que él estaba haciendo un trabajo similar. Algún chero de él le dijo, mira, fíjate que hay un bicho que está haciendo algo de lo que vos estás haciendo, y si no te apuras a publicarlo, él va a aparecer en la historia como que él lo hizo. Entonces viene Mendeleev, apresura sus conclusiones, publica, y por eso es que él aparece como tal, como el dueño del descubrimiento, pero la deuda es para los dos. Le pasó lo mismo que en biología a Darwin con, ¿cómo se llama? Wallace. ¿Usted no ha oído hablar de Wallace? Algunos libros dicen teoría de la evolución de Darwin-Wallace, porque le dan crédito a ese maestro desconocido que se llama Wallace. Le pasó lo mismo. Wallace estaba haciendo una investigación parecida a la que estaba haciendo Darwin sobre la evolución, pero a Darwin le dijeron, mira, este bicho Wallace está haciendo algo, si no te apuras, vaya, ahorita voy, se va, publica, y entonces Darwin es el precursor de la evolución. Y Wallace es nada más así como que sí, este bicho llegó después y eso, pero en realidad los aportes de ambos fueron muy buenos. Igual aquí, ¿ya? Entonces, la conclusión de todo esto es que si tiene algo que decir, mejor dígalo antes de que llegue otro, se lo diga. Me pasó muchas veces a mí, les diré. A ver, es que a veces hay cosas que, ya saliéndonos un poco de esto, que ya cerramos los criterios previos, vamos a hablar de la tabla periódica en otra clase, pero, mire, me pasó una vez a mí, con esto quiero cerrar. Muchas veces decía el profesor, mire, voy a hacer una pregunta y el que conteste la pregunta, le exonero del laboratorio de la otra semana. Y uno se imaginaba que era una super pregunta, pero se lo voy a poner así, esto nada más es metafórico. Decía el profesor, a ver, 10 más 10, ¿cuánto es? Y hay compañeros que les gusta participar solo porque sí, ¿se han fijado? O sea, aunque se equivoquen,
participan. Y empezaban, 22. Y entonces, no es eso. Y siempre empezaban a dar respuestas equivocadas. 10 más 10, 7. No puede ser posible. Y en mi mente, aquí en mi mente, yo solo, ¿quién es 20? Y veía que levantaba la mano el inteligente, el más inteligente, que usted cree que era más inteligente que usted, levantaba la mano. Yo, ¿cuánto es? 21. Y usted se queda así, ¿quién es 20? Y si ya contestó el más inteligente y dijo 21 y se equivocó, no debe ser 20. No debe ser 20, yo estoy mal. Algo se tiene que hacer distinto a lo que yo estoy pensando, no puede ser 20. Y venía usted y decía a su mejor amigo que tenía la par, Chepe, decide vos. ¿Y cuánto es? Yo no puedo. Decide 20, a ver qué te dice. Y venía el tal Chepe y levantaba la mano, porque no le daba pena, porque era su amigo loco, el más loco que usted. No le daba pena. Levantaba la mano. A ver, 20, profe. Cabal, ¿cuál es tu nombre? Vos te voy a anotar. Y a mí me pasó varias veces que yo sabía la respuesta de algo, pero me daba vergüenza decirlo. Y alguien más se quedaba con el premio. Varias veces vi premios pasar. Entonces, yo les aconsejo que siempre que tengan algo que decir, pues que lo digan. Me ha gustado que me hayan acompañado porque no he estado solito. En la casa no sé si tienen preguntas. Creo que no. Bueno, hubo 15 conectados, imagínense. Bueno, si no hay preguntas entonces en la casa, vamos a cerrar aquí. Ha sido un gustazo, un placer que me han escuchado, aunque yo no los haya escuchado, ustedes sí a mí. Así que nos vemos ¿qué día es hoy? Miércoles, ¿no? Nos vemos el otro miércoles, pues.